Y ahora, nuestro cuarto expositor de este primer panel es Sebastián Vallebona Espinosa. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el LM in International Tax Law, Leiden University, y el LM Mención Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica de Chile. Su charla lleva por título Pilar 2 de la OCDE, Cesión de la potestad tributaria. Lo invitamos a iniciar su exposición. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar, a todos los que están conectados, y especial agradecimiento a la Universidad de Concepción y a su programa de Magíster en Derecho Tributario por organizar estas sextas ya jornadas académicas de Derecho Tributario y, de cierta manera, también aceptar la ponencia sobre el Pilar 2. Voy a presentar. Ok, bueno. Cuando nosotros estamos hablando del Pilar 2 y tomando un poco la presentación de Jonathan, tenemos ya que ha venido habiendo un desarrollo por parte de la OECD y del mundo académico y del mundo político también sobre las distintas soluciones que teníamos al problema de la economía digital. En este sentido, Jonathan muy bien habló sobre el Pilar 1 y el Pilar 2, que viene con este desarrollo hace bastante tiempo, ya empieza a ser una realidad. O sea, por un lado tenemos este Pilar 1 que ha sido bastante cuestionado, pero por otro lado el Pilar 2 ya está cada vez más cerca y está siendo una realidad en las distintas jurisdicciones. A modo de ejemplo, tenemos que el Pilar 2 ya está siendo implementado en alrededor de 30 jurisdicciones, sobre todo a nivel europeo. Eh, Esto viene originado gran parte por la OECD y ha sido un poco Europa el punto central del desarrollo de esta política. Asimismo, tenemos alrededor de 20 jurisdicciones a nivel global que también están ya en proceso de implementación. O sea, ya no hay una implementación propiamente tal, sino que ya está empezando a estudiar. Por lo tanto, de las 140 jurisdicciones que componen el marco inclusivo de la OECD, tenemos que 50 ya tienen más o menos en la mira ya la implementación. Y a nivel regional, a nivel latinoamericano, Brasil acaba de implementar parte del impuesto mínimo global. Colombia hizo hace un tiempo ya su modificación a su impuesto corporativo, a su ley de impuesto corporativo, que si bien no es una implementación propiamente tal de las normas GloBE, sí se asemeja bastante y sí queda en cumplimiento con este tipo de normativa. Y por lo tanto, estas normas del Pilar 2 empiezan a ser una realidad. Y de esta manera tenemos que ir viendo un poco cuáles son los efectos, y aquí empieza la pregunta de mi ponencia, si es que hay alguna cesión de la potestad tributaria y si es que esta cesión de la potestad tributaria, en definitiva, se cumple con aquello que fue proyectado por la OECD. Es decir, si es que el resultado proyectado de cuál es el problema que nosotros tenemos que solucionar, en definitiva, llega a tener a los objetivos logrados. Y en este sentido, la verdad es que tenemos bastante disparidad en la doctrina. Veíamos las quintas jornadas de derecho tributario el año pasado, a don Pascal Sanamás, que básicamente decía que se cumplía con el objetivo, que esto era un buen tema, pero la verdad es que cada vez que uno empieza a revisar un poco cuáles son los efectos para los países en vía de desarrollo o, entre comillas, para los países que se conocen de baja tributación, la verdad es que uno mira que este potencial de recaudación bastante difícil que quede en dichos países. Y en este sentido, para nosotros poder determinar si es que se cumplen con los principios o qué es lo que busca el Pilar 2, primero tenemos que ver qué es lo que el Pilar 2 busca solucionar, cuál es su principal objetivo. Después, de manera muy somera, y acá me tomo un poco lo que dijo Jonathan de la complejidad de estas normas, vamos a ver cómo opera este Pilar 2 y cómo van interactuando las distintas normas y las distintas prioridades que va estableciendo este modelo de reglas. En tercer lugar, veremos cómo se van a
cómo el Pilar 2 afecta a los países en vía de desarrollo. Y en último lugar, veremos qué pueden hacer los países en vía de desarrollo dentro de este marco normativo del Pilar 2 para poder ir mitigando estos efectos y tratar de tener cierta parte de este mordisco de la potestad tributaria. En este sentido, el Pilar 2, que se conoce como las reglas GLOBES, busca o es parte de las propuestas por la OCDE conjuntamente con el Pilar 1 que explicó Jonathan para enfrentar los desafíos originados de la digitalización de la economía, de esta nueva forma de hacer negocios, de esta internacionalización que estamos teniendo. En términos generales, el Pilar 2 son normas modelo. Esto es una reforma tributaria a nivel mundial que busca ser implementado en las distintas jurisdicciones para que las multinacionales o las grandes multinacionales con ingresos consolidados de sobre 750 millones de euros paguen un nivel mínimo de impuestos, es decir, un 15%. Desde el famoso impuesto mínimo global que nosotros hemos escuchado, se ha escuchado tantas veces y que algunos candidatos ahí de Estados Unidos, por ejemplo, ya están empezando a pensar en bajar la tasa corporativa del 21 al 15% y este número ya empieza a tener cierta uniformidad a nivel mundial. Y después, la mecánica en la cual se establece esto no es necesariamente que se tenga que establecer una tasa corporativa, sino que se establece un mínimo o un potencial de recaudación a ser distribuido entre los distintos países. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una comparación entre la tasa efectiva de tributación y este 15% para después luego distribuir este potencial de recaudación de alguna de las maneras que establecen las normas GLOBE. Pero en definitiva lo que busca la OECD a nivel general con este set de normas es en primer lugar, atacar la planificación tributaria internacional y tratar de eliminar de las decisiones de negocio los beneficios tributarios en distintas jurisdicciones, lo que se conoce como el race to the bottom. ¿Y cómo opera este liderazgo? Básicamente tiene 6 pasos. De nuevo, esto es bastante high level, porque si es que nos empezamos a meter un poco entre los safe harbors y las normas más complejas de la distribución de utilidades entre las cómo opera la UTPR entre las distintas jurisdicciones, la verdad es que vamos a estar acá bastantes días y la verdad es que no un poco el objetivo. Pero sí es importante saber cómo opera el Pilar 2 para de esa manera tener en consideración cuáles son los efectos. Y en este caso vamos a tener que, como primer paso, tenemos que ver si es que las multinacionales están dentro del scope. Teníamos, por un lado, el Pilar 1, que expuso Jonathan recientemente, de que el scope para entrar al Pilar 1 era bastante alto. Estábamos hablando de los 20 billions que estaba conversada Jonathan y del 10%. Acá tenemos un umbral muchísimo más bajo. En específico tenemos un umbral de 750 millones de euros de ingresos consolidados. Y por lo tanto, para determinar si es que un grupo multinacional está dentro del scope, tiene en primer lugar que determinar si es que opera internacionalmente y posteriormente si es que supera este umbral. Obviamente, también hay entidades que están excluidas y en este caso tenemos ciertos fondos de pensión y fondos de inversión que van a estar excluidos de estas normas. Segundo paso, vamos a tener que asignar los ingresos a las entidades constitutivas. Lo que busca es determinar, en primer lugar, la ubicación y, en segundo lugar, los ingresos de cada entidad. Y acá vamos a tener un punto de partida que va a ser el resultado contable neto de utilidad o pérdida de las entidades, con ciertos ajustes para las entidades transparentes. Entonces, vamos a tener que ir haciendo un mapeo de cada una de las entidades constitutivas del grupo, ver cuál es la ubicación de estas y determinar cuál es el resultado contable neto de cada entidad. Y obviamente, como les comentaba, hay que ir haciendo ciertos ajustes. Pero posteriormente a eso, vamos a tener que determinar cuál es la utilidad o la pérdida según las reglas GLOBE. Las reglas GLOBE van a tener ciertas normas específicas para determinar cuál es el resultado contable neto de cada entidad. Y de esta manera vamos a tener que ir haciendo ajustes para alinearse con la base imponible, vamos a tener que tomar ciertas diferencias contables tributarias y también vamos a tener que hacer ajustes por precio de transferencia o operaciones financieras intragrupo.
Y asimismo vamos a tener que hacer algún tipo de castigo de ciertos pagos ilegales que se establecen como los sobornos. Y acá ya empezamos con uno de los primeros problemas sobre estas normas, y que el punto de partida es el resultado contable. Y de esa manera, cuando nosotros empezamos a ver cuál es el resultado contable, es importante ver cómo llegamos a ese resultado. Y acá nacen ciertas propuestas, específicamente para los países en vía de desarrollo, producto de los incentivos que otorgan determinadas jurisdicciones para llegar a este resultado. Es decir, yo puedo tener muchísimos ingresos y en base a esos ingresos yo pudiese determinar una rentabilidad, pero que esa rentabilidad no se traduce necesariamente en el pago de impuestos. Y eso es parte de lo que se trata de solucionar. Una vez determinado cuáles son los ingresos por cada una de estas entidades, tenemos que determinar cuáles son los impuestos cubiertos. Y acá ya vamos a tener los ingresos por un lado y vamos a tener los impuestos. Y de esa manera nosotros vamos a poder determinar y establecer el primer gran concepto, que es el de la effective tax rate. Y la effective tax rate va a ser nuestro punto de partida. Porque acuérdense, nosotros teníamos este 15%, que es esta tasa efectiva deseable, por decirlo así, pero también tenemos que ver y determinar cuáles son los impuestos, cuál es la tasa efectiva real que se da en cada una de las jurisdicciones. Entonces, una vez determinada ya la renta o la pérdida para cada entidad y los impuestos asociados, vamos a tener que ir identificando la tasa efectiva real. De esta manera, nosotros vamos a tomar la renta Globe, a la cual nosotros vamos a hacer ciertos carve-outs, vamos a tener que hacer estos ajustes que les comentaba, y vamos a tener que aplicar estos beneficios excedentes por la tasa del impuesto complementario, que va a ser la tasa mínima del 15% menos la effective tax rate en cada jurisdicción. Y de esa manera nosotros vamos a poder determinar, en definitiva, cuál va a ser este top-up tax o este impuesto complementario, el cual vamos a tener que ocupar o vamos a poder ocupar ciertos créditos como el QD-MTT, que vamos a explicar un poco más adelante. Pero como paso final, que nosotros ya determinamos que está esta diferencia entre el impuesto mínimo del 15% y el impuesto o la tasa efectiva, y determinamos este porcentaje y la base para hacer cómo determinar la distribución del impuesto, tenemos que recaudar este impuesto complementario. Y acá va a haber una serie de normas que se van a ir entrelazando entre distintas jurisdicciones y que van a ir dando cierta prioridad unas de otras. Me explico. Vamos a tener tres mecanismos para poder recaudar este impuesto o este potencial de recaudación. En primer lugar, vamos a tener el impuesto mínimo nacional calificado, o el QDMTT por sus siglas en inglés. Vamos a tener la regla de inclusión de rentas o la regla de pagos gravados, o el UTPR. En primer lugar, y como primera prioridad, vamos a tener el QDMTT. Y acá cada país, dentro de su legislación local, va a poder introducir este QDMTT, el cual, si es que yo lo aplico, voy a restringir la aplicación de los otros países siempre y cuando cumplamos con los requisitos que se establecen con este set carga. Es decir, si tú grabas, yo no grabo. Entonces, en el ejemplo acá, en la diapositiva, tenemos un país A que adopta las normas del Pilar 2, en la cual tiene constituida una sociedad matriz, y el país B que establece o que tiene una tasa bajo el 15%, pero adopta este QDMTT. En este sentido, el país B va a poder recaudar este exceso de tributación y va a eliminar la potestad tributaria o este potencial tributario de recaudación que puede tener la jurisdicción matriz. Esto también aplica para las jurisdicciones intermedias. Posteriormente, tenemos la regla de inclusión de rentas, que en el caso que la jurisdicción de fuente no aplique el QDMTT, va la jurisdicción matriz
de la Ultimate Parent Entity o el Intermediate Parent Entity, dependiendo de la estructura, va a poder de esa manera aplicar este impuesto complementario mediante la regla de la inclusión de renta. Entonces, en este caso, hay una tributación más baja a nivel de fuente, pero producto de que no se aplica un QMTT, se va a poder aplicar la norma de la inclusión de rentas. Esto y esta distribución entre las potestades tributarias y de recaudación entre el país fuente y el país de residencia, que parece tan lógica, la verdad es que fue lo último en incluirse a efectos de, el Pilar 2. Esto fue, en principio, la regla de inclusión de rentas iba a ser la principal, pero después nació esta inquietud por parte de los países, entre comillas, fuente, y que logró con la inclusión del QDMTT. Y en tercer lugar, vamos a tener el UTPR. Y en este caso, el país de fuente, el country B y el country A, no van a aplicar las normas GLOBE, pero sí las va a aplicar una tercera jurisdicción. Y esa tercera jurisdicción va a poder recaudar lo que no se recaudó a nivel de fuente o residencia, buscando de esta manera que en algún lado, en alguna jurisdicción, se logre recaudar este 15% de impuesto mínimo global. Este set de reglas para mí son lejos donde está el punto más complicado, y la verdad es que su aplicación y la interacción entre los países yo creo que va a ser uno de los puntos de desafío más grandes hacia el futuro. Pero en resumen, de si yo grabo, tú no grabas, o de que alguno grabe en esta situación, vamos a tener estos cuatro escenarios. En primer lugar, con el QDMTP va a grabar la jurisdicción de fuente, ¿no es cierto? En el Income Inclusion Rule vamos a tener tanto la jurisdicción matriz como puede ser Ultimate o Intermedia. Y en el caso del UTPR vamos a tener a alguna entidad del grupo en alguna jurisdicción que va a terminar grabando porque las otras jurisdicciones no grabaron. Pero bueno, ¿en qué afecta esto a los países en vía de desarrollo? ¿Es esto algo bueno para Latinoamérica? ¿Es algo bueno para el resto de los países? Acá la verdad es que la OECD estima que producto de la inclusión de las normas del Pilar 2 se va a producir ingresos ascendentes a 220 mil millones de dólares. Pero significa que este beneficio o este incremento en recaudación va a beneficiar a los países en vías de desarrollo. La verdad es que es bastante cuestionable. Tenemos que dentro del marco inclusivo de la OCDE, 140, de los 140 países, 90 podrían ser considerados como países en vía de desarrollo, y estos países en vía de desarrollo tienen ciertas características que son bien marcadas. Y estas características tienen que ver básicamente si es que esto va en línea o no va en línea con los presupuestos que la OECD aplicó para el desarrollo de esta norma. En primer lugar, los países en vía de desarrollo normalmente requieren una inversión extranjera directa importante para poder desarrollar sus productos o el desarrollo de su infraestructura o de la explotación de sus recursos naturales. Han implementado incentivos tributarios relevantes, tanto tributarios como no tributarios, para fomentar la inversión internacional. Tenemos los tax holidays, invariabilidad tributaria por determinado tiempo, etcétera, etcétera. También han celebrado acuerdos de inversión o contratos entre los privados y los estados, de manera de que si es que hay algún conflicto o hay un cambio de reglas, va a haber algún arbitraje internacional para solucionarlo. En este caso tenemos que tener muy en ojo los posibles conflictos, las posibles contingencias que se pueden ir derivando de la aplicación de esta. Pero también estos países tienen normalmente altas tasas de impuesto corporativo en el papel, pero mediante exenciones o incentivos aplican para determinadas industrias. Acá tenemos una gráfica en la cual vemos los distintos países o los distintos continentes, ¿no es cierto? Y cuáles son los incentivos que se van dando. Tenemos tax holidays, tenemos reducciones específicas al impuesto corporativo, y también tenemos, por cierto, el loss carry forward respecto de las pérdidas.
Por lo tanto, el pilar 2 lo que hace, en definitiva, es eliminar o sacar dentro de la ecuación de la toma de decisiones los incentivos tributarios. Y de esa manera, tanto los incentivos tributarios como también los subsidios o las subvenciones, que son lo que se conocen como los collateral benefits, los vamos a sacar de la toma de decisión. Y en este caso, si es que el país no impone un QEMTT o no aplica las normas del Pilar 2, en definitiva, para el país de matriz o los resultados consolidados del grupo, lo que va a ir pasando es de que van a preferir tener eh, tener sus estructuras y tener su recaudación en países desarrollados. ¿Por qué? Porque los países en vía de desarrollo tienen ciertos problemas. Y acá parafraseo a un abogado importante de la plaza, que señalaba que cambiarse de país en Latinoamérica es como cambiarse de barco en el Titanic. La verdad que el tema de la incertidumbre jurídica, en definitiva, va a ser un tema sumamente importante porque si es que yo ya no tengo otro tipo de beneficios, llámese beneficios tributarios, beneficios que finalmente se traducen en beneficios económicos, yo voy a tomar en consideración otro tipo de circunstancias. Y esos tipos de circunstancias normalmente, salvo que estemos hablando de proyectos estratégicos en la región, de proyectos de recursos naturales, que por ejemplo, si tenemos el cobre en Chile, bueno, tendremos que ver si es que vamos a ir a buscar el cobre o el litio a Australia, etcétera, etcétera. Pero el producto final sobre una incertidumbre jurídica es sumamente relevante si es que sacamos otro tipo de incentivos. Nosotros necesitamos incentivos para atraer inversión porque carecemos de mucha estabilidad política. La ONU, por su parte, no está de acuerdo con lo que acabo de decir. Establece que, por ejemplo, para el caso de Hong Kong, que tiene una tasa reducida para los Corporate Treasury Centers, perderían sus ventajas tributarias. Y en ese sentido, uno podría decir también, ok, quizás nosotros vamos a mover este tipo de funciones, las vamos a mover a países que nos queden sean más desarrollados, países que tengan una cultura jurídica más acorde a la nuestra. En definitiva, múltiples razones. Pero la verdad es que el Pilar 2 finalmente lo que a mi juicio va a ir sucediendo es que va a ir trayendo eh, ciertas incompatibilidades producto de que no va a ser inocuo para los países en vía de desarrollo. Los países en vía de desarrollo, a mi juicio, yo creo que sí van a verse afectados, no van a tener las matrices a nivel consolidado, no van a poder tener este beneficio de invariabilidad tributaria, de tax holidays, etcétera, etcétera, con los cuales pueden ser un motivo importante de, por ejemplo, establecer ciertos proyectos estratégicos. Y por otro lado también, como les comentaba hace un rato, tenemos el problema de las disputas judiciales internacionales que se pueden dar por la contravención que tengan estas normas del Pilar 2. Entonces, en definitiva, si bien es cierto, los países desarrollados y los países en desarrollo van a empezar a competir más palmo a palmo, ya no con esta competencia desleal un poco, que es lo que siempre lo OECD respecto de los incentivos tributarios, van a empezar a competir en un nuevo set de reglas. Este nuevo set de reglas pone cuesta arriba la atracción de políticas o de inversiones directas que los países en vía de desarrollo necesitan a varias jurisdicciones. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Si bien es cierto, como les decía, se pone un poco más cuesta arriba, las mismas normas GLOBE traen algunos temitas que uno puede ir tomándose para ir trayendo la inversión. Y en este sentido, hay dos tipos de crédito. Tenemos los Qualified Refundable Tax Credits y los Non-Qualified Refundable Tax Credits. Básicamente, los primeros no rebajan los ingresos de los cómputos de la entidad y los segundos sí los van a rebajar. Por lo tanto, los
non-qualified refundable tax credit, no van a rebajar, o sea, van a rebajar, perdón, la effective tax rate. En este sentido, el modelo va a definir los qualified refundable tax credit como un crédito tributario reembolsable. Es aquel que puede generar una devolución en efectivo o equivalente al efectivo dentro del plazo de 4 años. De esta forma hay un pago por parte del gobierno, y ese pago respecto al gobierno, producto de este crédito, va a ser considerado como un buen crédito. Por ejemplo, créditos que no serían reembolsables serían los tax holiday y las zonas francas. En este sentido, si bien es cierto que los países en vía de desarrollo no cuentan con la caja suficiente para la devolución de un Qualified Refundable Tax Credit, no es menos cierto que podría ser una forma atractiva de atraer la inversión directa internacional dentro del marco del Pilar 2. Y aquí tenemos un ejemplo. Si una multinacional A gana 100 y un país X tiene una tasa de impuesto corporativo de 18%, pero otorga un crédito de 18%, en total vamos a tener un pago de 0. ¿Pero qué effective tax rate va a tener el país X? Por un lado, tenemos que va a tener 18 por el pago de impuestos, 18%, pero va a tener ingresos por 100 y va a tener que considerar como ingresos el Qualified Refundable Tax Rate. Lo que no obstante, a tener un pago de 0 en el país fuente, va a tener una effective tax rate de un 15,2% y por lo tanto el QDMTP va a estar en línea con las reglas GLOBE, producto de este crédito, y los otros países no van a poder imponer esta regla de Income Inclusion Rule o la UTPR. Y de esta manera, si es que uno empieza a establecer ciertos beneficios tributarios respecto de los créditos, podemos llegar a la conclusión o podemos llegar al efecto final de que podemos estar dentro de las normas GLOBE mediante este tipo y también ofrecer beneficios o incentivos tributarios. Pero son incentivos o beneficios tributarios bastante específicos según la definición que acabamos de dar. Finalmente, también existen ciertos carve-out respecto de ciertos gastos efectivamente relacionados con payroll y activos tangibles que de cierta manera van a ir sacando producto los ingresos y también van a ir bajando nuestra tasa efectiva. Y de esa manera también son ciertos incentivos que los países pueden ir dando para ir fomentando la inversión internacional. Y a manera de conclusión podemos señalar que si bien la OCDE busca, de cierta manera, eliminar la planificación tributaria internacional y la competencia sobre los beneficios tributarios de las jurisdicciones de Race to the Bottom, todos los países van a utilizar sus herramientas para atraer capital. ¿Ya? O algunos países que no tienen un poco el lobby van a utilizar sus beneficios propios de su ley interna. Le van a dar tax holiday, cláusulas de invariabilidad tributaria, beneficios tributarios para decir, ok, venga para acá, traigan sus inversiones para acá. Y otros países, que van a ser los países en vías de desarrollo, la verdad es que han ido utilizando las instituciones internacionales para ir atrayendo capitales de vuelta. Y por muy duro que suene, todos los países van a ocupar sus herramientas para atraer capital. Algunos países ya estaban perdiendo un poco esta situación, sobre todo con la digitalización de la economía, con esta manera más fácil de poder hacer negocio. Pero que en definitiva lo que hace es decir, ok, lo que tú tenías como una suerte de atracción para la inversión extranjera, internacional, hoy día yo te lo quito. ¿No? Y de esa manera yo me logro posicionar como país desarrollado con otros atractivos que tengo, que tú todavía no has desarrollado. Certidumbres jurídicas, buenas instituciones, temas de transparencia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo eso, podemos de alguna manera los países en vía de desarrollo ir mitigando estos efectos con estos créditos que son, entre comillas, denominados como un buen incentivo tributario y con este otro carve-out en cuanto a payroll y beneficios, o sea, activos tangibles. Y de esta manera nosotros podemos concluir que los beneficios, a mi punto de vista por lo menos, para los países en vía de desarrollo son cuestionables. Y yo veo que este potencial de recaudación, que si bien en una primera instancia se ve bastante
bien intencionado de decir, ok, mira, la jurisdicción de mercado, de fuente, perdón, va a tener el primer call para este excedente de recaudación, la verdad es que al sacar los beneficios, yo creo que ese excedente de recaudación va a ir migrando y va a ir en total contraposición a la inversión tributaria internacional. Y yo creo que después, como mirando un poco hacia el futuro, yo creo que cada uno de estos países finalmente va a ir implementando estas normas y de cierta manera se van a ir buscando ciertas alternativas para no ir aplicando estas normas de manera 100%. Y aquí ya tenemos dos claros ejemplos, ¿no es cierto? Y de esa manera, yo creo que los países van a ir de cierta manera diciendo, sí, yo soy bastante, cumplo con las normas internacionales a la perfección, pero tengo algunos haces bajo la manga con los cuales me voy a poder ir saltando eso y quizás terminemos con ciertas normas antielusivas internacionales respecto de la relación de las normas Globo o del Pilar 2. Muchas gracias. Agradecemos a Sebastián por su exposición.